Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Pau, ¿cómo andás? Bien, muy Buen bien. mediodía. Sí, vamos a traer las tres noticias más importantes, al menos de la jornada, y que han ocurrido en las últimas horas a nivel internacional. La primera de ellas tiene que ver con un nuevo ataque nocturno en Kiev, en zonas civiles de Ucrania, obviamente perpetrado por Rusia. Recordemos que no hace mucho tiempo hubo Sí. algunos encuentros, algunas negociaciones, no entre las partes ucranianas y rusas, pero sí con Estados Unidos en medio, incluso unas reuniones con la Comisión Europea también, los líderes europeos, tratando de llegar a un acuerdo, a un posible acuerdo que le ponga fin a la violencia en esa zona del mundo, pero las operaciones militares siguen estando y en este caso se volvieron a dar sobre la noche. Es una metodología que viene aplicando bastante y con mucha fiereza durante los últimos meses, particularmente te diría desde junio hasta aquí, Rusia, ¿no? Pareciera ser que está intensificando sus ataques que son de noche, que se hacen con misiles, que se hacen con drones y que vienen afectando zonas civiles. En este último ataque, según la información de último momento, hay 18 civiles muertos más en Kiev, en zonas residenciales. También llegó la respuesta por parte de la explicación, podríamos decir, por parte del Kremlin, el de Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, de la autoridad rusa, dijo que fueron operativas militares, que en realidad estas no eran lugares residenciales o de vecinos, sino que son unidades, bases militares y paramilitares. Y a la par, en la cual defendió esta operación militar, dijo que sostienen la decisión de seguir negociando para tratar de llegar a un acuerdo. Y por eso reiteramos, en este marco en el cual ha habido reuniones, se está hablando de un posible encuentro entre los presidentes, algo que no parecería que pueda llegar a ocurrir. La presión rusa se da de esta manera, ¿no? Con nuevos bombardeos y de esta manera trágica nuevamente. ¿Qué se puede saber de las víctimas? Efectivamente son los 18 fallecidos civiles, no había personal militar entre Los las víctimas fallecidos fatales. no se han dicho cuál era su profesión. Por lo general, ese tipo de información más finita suele faltar o no, es muy difícil de alcanzar. Es una cifra que ha sido confirmado por el presidente Volodymyr Zelensky, también por otras autoridades, y entre los muertos hay 4 niños, es lo que han confirmado las autoridades ucranianas. A priori podríamos decir que las zonas donde fueron los ataques son zonas efectivamente residenciales, son zonas donde efectivamente Qué viven increíble. vecinos, lo cual no puede llegar a quitar que pueda haber alguna base militar o paramilitar operando, pero al margen de eso, siempre, y como en todos los conflictos bélicos, las mayores víctimas son civiles, ¿sí? Ese en primer lugar, en uno de los temas más importantes del mundo hoy. Vamos a pasar a otro, que es un poco anecdótico, un poco un papelonero, muy polémico, ¿Por pero que qué? está vinculado también al tercer tema que vamos a hablar. Y es esto, fíjate vos, a los manotazos en el Senado mexicano. Ellos son Alejandro Moreno, que es el del PRI, es un partido opositor, y fue a No. golpear directamente a Gerardo Fernández Noroña, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Esto ocurría ayer mientras estaban tocando el himno. Entonaron el himno porque había finalizado la sesión y obviamente este Moreno fue directamente a increparlo. Otros videos donde se ve que se cruza todo el recinto para ir a agarrarlo del cuello, incluso en algún momento también a la autoridad parlamentaria, porque le habría impedido hablar, ¿no? Durante la sesión, que fue una sesión bastante extensa de varias horas. Ahora Bueno. Lo que podemos ver es que no solo en nuestro Congreso de la hay Nación ocurren, papelones, sí, claro, este tipo de situaciones pero bueno. espantosas. Es un papelón a nivel internacional. ¿Y por qué te decía Realmente, que sí. está vinculado con el tercer tema, que es hoy por hoy uno de los temas más importantes o candentes de la región, que tiene que ver con Estados Unidos, que tiene que ver con Venezuela del Caribe también? En México estaban hablando sobre la posibilidad de la intervención militar de tropas estadounidenses en territorio mexicano para combatir la operativa de los cárteles de droga, ¿no? Obviamente la línea ideológica que tiene México hoy impediría que ingrese Estados Unidos a combatir el narcotráfico. Por eso fue la disputa incluso que terminó los cachetazos. Pero ya tenemos las primeras imágenes confirmadas de lo que está ocurriendo efectivamente en el Mar Caribe y también en el Mar Pacífico, podríamos decir cerca de las costas de Colombia. Y fundamentalmente cerca de las costas de Venezuela. Estados Unidos ha comenzado a movilizar buques de guerra, hay 2 submarinos nucleares. Ahí vemos algunas de las imágenes compartidas precisamente desde las autoridades estadounidenses, de la Armada. Fíjate que hay misiles, hay 8.000 efectivos, hay personal de la Marina, tanques, hay helicópteros, hay aviones, toda una gran cantidad de armas militares que están siendo movidas a las zonas del Caribe
y del Pacífico, con el objetivo del argumento de combatir particularmente al cartel de Sinaloa mexicano, pero también a la organización del Tren de Aragua y el cartel de los Soles, que desde Estados Unidos aseguran está directamente vinculado con Nicolás Maduro. Recordemos que, obviamente, este mes incluso Estados Unidos duplicó la recompensa que hay por algún tipo de información para poder detener a Nicolás Maduro. ¿Sí? O sea, Estados Unidos está intentando detener a Nicolás Maduro por crímenes de guerra y demás otras acusaciones, y en ese marco se da esta operativa que es que genera muchísima tensión y conmoción en toda la región, ¿no? Exactamente. Imagino que también ya hay voces elevadas por parte de las máximas autoridades de cada uno de los estados que estén cerca, ¿no?, de la movilización, gran movilización de tropas que ha llevado adelante entonces en las últimas horas a Estados Unidos. Sí, totalmente. Ayer hubo un reclamo de Venezuela en la ONU pidiendo sobre esta situación. También movilizó Maduro 15.000 efectivos a la frontera con Colombia, que es una frontera históricamente conflictiva. Pero también en las últimas horas ha habido algunas declaraciones de Nicolás Maduro. No sé si tenemos el video para ver. Es muy cortito, pero preparándose o alertando de que podría llegar esto a escalar en un conflicto armado. Obviamente, esperemos que no. Pero Maduro ya hace referencia y habla en estos términos y alerta a la población. Luego vamos a compartir entonces esas declaraciones. Gracias, Pablo. Gracias a vos.